Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Las elecciones para elegir gobernadores y alcaldes en todo el Perú se realizaron el domingo 2 de octubre y todos los datos indican un cambio en la tendencia progresista, si es que este efectivamente se iba configurando. En otras palabras, la derecha y ciertos sectores de la ultraderecha se afincan como una fuerza política dominante. Y de ahí, un millonario ultracatólico que pide la renuncia del presidente Pedro Castillo se convirtió el lunes pasado en el alcalde electo de Lima. Rafael López, de 61 años y miembro del Opus Dei, venció a su rival Daniel Urresti, un general retirado del ejército acusado judicialmente por el asesinato de un periodista hace más de 30 años durante el conflicto armado interno. ¿Cómo se entiende esto? ¿Por qué llegaron ellos dos a colocarse en la disputa de la zona política más importante del Perú? Pues de esto queremos conversar con el analista político Carlos Paredes, a quien le damos la más cordial bienvenida. Carlos, qué gusto tenerlo por acá. ¿Cómo está? Un gusto para mí, a la orden para poder desarrollar las respuestas que correspondan. Carlos, ¿cómo se entiende esta situación ocurrida en Lima particularmente? Después abordaremos lo que pasó en el resto del país, pero Lima es un espacio, es un territorio, es una zona política muy importante y los dos finalistas disputaron la alcaldía siendo de extracción de ultraderecha. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, se entiende alrededor de los cambios que están habiendo en el contexto político nacional a raíz del gobierno del presidente Castillo. El gobierno del presidente Castillo en verdad es un gobierno errático, no gobierna, creo que predomina el desgobierno, lo cual ha conducido a un deterioro muy fuerte de la gobernabilidad del país y también a una crisis profunda o ha profundizado más la crisis de régimen que tenemos. Entonces, los dos poderes, ejecutivo y legislativo, ante la opinión pública están en el suelo, están absolutamente disminuidos. El gran problema es que en este terreno la población que había colocado grandes esperanzas en el gobierno de Castillo ha quedado como pasmada, sin posibilidades de reacción social, ante lo cual tenemos ya un cambio en el mapa político de representación. Es este deterioro del gobierno de Castillo que ha colocado en la presidencia del Congreso a un militar, el general retirado Williams, que fue parte del equipo de Vladimiro Montesinos y Fujimori en la década de los 90. Entonces, mire, ¿en qué hemos terminado en la conducción del Congreso? El militarismo había sido profundamente derrotado y el militarismo de la dictadura de Fujimori y Montesinos mucho más que el conjunto del militarismo. Y estamos volviendo a que los militares vuelvan o se comporten como una suerte de poder tras el trono. Y esta vez asumiendo el poder legislativo. Yeah. Y en coherencia con eso, un miembro digamos, de la organización política vinculada a Williams, Rafael López Aliaga, gana la elección. Aunque, mire, ese triunfo también es un triunfo débil en razón del porcentaje que ha obtenido, que es el más bajo de cualquier alcalde que haya asumido el gobierno en Lima, y a su vez es, digamos, inferior al número de personas que han dejado de ir a votar, no han concurrido a la votación. Es decir, es una votación débil, pero en el mapa político, en las piezas del ajedrez, sin duda que la ultraderecha se está fortaleciendo frente al debilitamiento del gobierno de Castillo y, como digo, una población que está, digamos, con los brazos atados.
Claro, Carlos, usted menciona algo muy importante, lo iba a preguntar más adelante, pero ya me adelanto pues mejor, porque efectivamente el nivel de participación es bajo y el triunfo, que no me acuerdo si fue de 20 y pico, 24, 25% con el que gana este señor la alcaldía de Lima, también es una representación muy baja. No quiere decir que si hubiesen participado todos, él habría tenido mejor votación, eso ya habría que analizarlo en otro contexto. De todas maneras, aquí la pregunta que cabe, Carlos, es... ¿Vence la apolítica, la pospolítica, el desinterés, la decepción frente a lo que está pasando con el gobierno, con lo que pasa en la economía, a pesar de que la economía va a crecer, digamos, relativamente bien? Bueno, yo creo que el desempeño del desgobierno de Castillo está haciendo gran daño a las esperanzas de cambio y está afectando naturalmente a la izquierda, que está pagando una alta factura de este fracaso. Entonces, ese vacío, como en política, todo vacío se llena, está siendo llenado por una ultraderecha absolutamente desprestigiada en el país y también carente de propuestas, porque la ultraderecha, digamos, no ha sido capaz de unirse para poder enfrentar este proceso de forma tal que permitiera darle a Lima o a las municipalidades o regiones una perspectiva en un determinado sentido. Al parecer, el objetivo fundamental está focalizado en el tema de cómo es que sacan a Castillo. Y la Municipalidad de Lima va a pretender ser utilizada como un instrumento para ese propósito. Y entonces estamos, porque es clarísimo que el principal anuncio o que ha hecho Rafael López Aliaga ha sido que va a demandar la renuncia del presidente. Entonces, su función no es esa, sin embargo, ahí va a estar concentrada su labor. Ya. Y si es así, entonces, ¿de qué manera se explica, digamos, lo que está pasando en el campo progresista? No digo solamente por la gestión del presidente, es que también usted ha dicho algo que es muy importante y en la lógica electoral, política, concreta de cada país, el vacío que deja una organización, un líder o un pensamiento, incluso lo llenan otros. El progresismo está dejando vacíos que no los va a recuperar, que los está sintiendo y afectando incluso en la medida en que ciertas organizaciones sociales son conducidas, son orientadas por esas organizaciones de izquierda. Bueno, mire, las organizaciones de izquierda, como le digo, están pagando una alta factura. Y los liderazgos de las organizaciones sociales están igualmente pagando una factura en el sentido de que habían estado orientando a sus bases a prestarle un apoyo inicialmente algo así como ciego al gobierno en razón que se le consideraba de izquierda. Pero poco a poco las dirigencias sociales, sindicales o de organizaciones sociales también se han visto alejadas de sus bases, porque sus bases ven que es un gobierno que habla pero no hace, es un gobierno que es, digamos, carente de ideas y en muchas de las medidas tomadas son incluso medidas contrarias al interés nacional, algunas son de carácter hasta reaccionario, y en ese sentido las bases se han distanciado, se han pasmado, se han alejado de las posibilidades de que se desarrolle una respuesta que pudiera ser coherente con una conducción. Claro, hagamos una pausa, Carlos, para volver enseguida para analizar incluso de qué manera esto que ocurrió en las elecciones del domingo 2 de octubre dan cuenta de un cambio también en la situación política de Lima, una ciudad atravesada por varios problemas. Después de la pandemia se detectaron algunas falencias en el sistema público de salud y en otras áreas también de atención estatal. Vamos a la pausa.
Estamos de vuelta aquí en Clave Política y seguimos conversando con el analista Carlos Paredes, a quien le preguntamos, usted sabe, fuera de América Latina, fuera de Perú, perdón, en América Latina también sabemos que las capitales son muy importantes en la lógica política. Muchos alcaldes han llegado después de ejercer la alcaldía de las capitales a la presidencia de la República y de estos hay muchos ejemplos, por supuesto. ¿Hasta dónde esta configuración del peso que adquiere la derecha puede significar, por ejemplo, que personajes como los que jugaron la alcaldía de Lima pueden ser mañana o pasado presidentes del Perú? Bueno, en Perú en realidad ese ciclo no es tan común como ha ocurrido en otras capitales de América Latina. Y creo que ante la crisis y carencia de propuestas que tiene la ultraderecha, me parece que esto es poco viable, aunque los deseos están por ahí. Ciertamente que López Aliaga ha tomado la alcaldía de Lima como un trampolín para las posibilidades de tentar la presidencia, pero por las condiciones que tiene, por el apego a una condición de ultraconservador, yo creo que no encaja con la población y las necesidades. En Lima tenemos dos grandes problemas desde mi punto de vista. En Lima se concentra la población en más de un tercio. Es decir, Lima tiene alrededor de 12 millones de habitantes. Y tenemos como actividad económica que tiene que ver con la vida diaria de la gente, la informalidad. Y la pandemia ha cerrado muchos puestos de trabajo que existían. La gente ha tenido que reinventarse para ver de qué vive. Y esta situación no ha estado acompañada por las autoridades ni nacionales ni municipales. Entonces hay una carencia muy dura respecto de qué sustenta, digamos, las posibilidades de comprar alimentos o productos básicos para sobrevivir. Ese asunto es el que ha conducido a una explosión de la delincuencia. Estamos ante una situación gravísima, porque ahora la gente está recurriendo a robar como manera de tener algún ingreso. Y esta situación está llevando ya al tema de que incluso se estén sustrayendo bolsas de alimentos que conducen las familias para llevar a su hogar. Entonces, digamos, de lo que se robaban vehículos o qué sé yo, algunos bienes de valor, ahora está en cómo tomo una bolsa que contiene productos alimenticios para ver que pueda comer 1 o 2 días en la semana. Esta situación no tiene respuesta de parte del gobierno y lo que ha ofrecido este candidato a la alcaldía que ha ganado es comprar 10.000 motocicletas que implicarían que hayan 10.000 policías que le proporcionen para poder manejar esas 10.000 motocicletas. Es decir, todo se ve por la vía de lo represivo. Entonces estamos ante una situación muy delicada donde esta relación de trabajo, ingresos, alimentación y delincuencia se han convertido en un combo muy de alto riesgo que no tiene salida desde las autoridades. Y desde la autoridad local de Lima en estos momentos, ¿cómo fue el comportamiento con respecto a la pandemia y la situación económica? ¿De qué manera la actual autoridad, la autoridad municipal limeña está sustentando también esta tendencia? Bueno, en realidad, frente a la pandemia, las municipalidades prácticamente no han jugado ningún rol propositivo. Lima ha sido el lugar del país donde mayor concentración ha habido de infectados y fallecidos. El Perú tiene alrededor de 1.800 distritos. En 350 distritos es que se han concentrado las infecciones y fallecimientos. Hay alrededor de 1.600 distritos que, digamos, no han tenido muchos infectados y no han habido fallecidos.
Y estos distritos donde no han habido estos problemas son los distritos rurales, son los distritos que no tienen médicos, son distritos que no tienen hospitales, no tienen ambulancias, no tienen oxígeno medicinal. Y es la forma de vida más la alimentación sana que ahí predomina, porque no domina la comida chatarra o la comida altamente industrializada, que afecta la salud y baja la capacidad inmunológica de la gente, que digamos ha permitido la mayor resistencia. Nada de esta lección que ha dado el Perú rural ha sido recogida por el Perú urbano para ver las posibilidades de formas de vida como elementos y sobre todo la calidad alimentaria como formas de poder hacer resistencia al virus. Y nada de esto está aprendido en la situación actual. Ahora hemos dado el salto a una situación que yo creo que es incluso hasta peor que la pandemia, que tiene que ver con la crisis alimentaria y el riesgo de hambruna. En este momento el Perú está calificado como el peor país de América Latina en riesgo de hambruna. Tenemos al 54% de la población que está en el límite de la hambruna y están creciendo exponencialmente las ollas comunes. ¿Qué cosa es una olla común? Es un espacio donde acude la gente que no tiene cómo comer desde su hogar a poder tener un alimento al día, uno al día, y depende de un oxígeno que viene del exterior. Y a su vez, estas ollas no están financiadas, son prácticamente obras solidarias. Entonces, la situación es de alto riesgo y frente a esto, las municipalidades, gobiernos regionales y mucho peor el gobierno nacional no están haciendo nada. Pero entonces, Carlos, usted acaba de mencionar algo que me preocupa porque en cambio el informe del Banco Mundial da cuenta de que la economía peruana será en América Latina una de las que más crezca. No creo que crezca mucho, pero ¿cómo se entiende? Un crecimiento económico macro, efectivamente, y riesgos de hambruna. Bueno, la economía peruana ciertamente está creciendo en índices o indicadores a raíz de dos factores. Uno primero es la minería. La minería es la actividad que reporta mayores ingresos al país. Esto ha conducido, por ejemplo, a que la recaudación fiscal de estos 2 años o 3 años últimos de pandemia, se ha elevado la recaudación, pero se ha elevado por el hecho de que los precios de los minerales se han prácticamente duplicado respecto de los años anteriores. Entonces, el que ingrese más dinero no es signo de vitalidad, es signo sí de un resultado que está viniendo de la minería por un lado. Y el otro asunto es que está creciendo la agroexportación del Perú, que es otro rubro que le permite traer ingresos al país. La agroexportación, que antes de la pandemia estaba en 7.000 millones de dólares de ventas anuales, en este año va a terminar en 9.000 millones de ventas anuales. La agroexportación peruana está bastante bien colocada en el ranking mundial. Hace unos días ha sido reportado que el Perú es el 9º país del mundo en abastecer de frutas al mercado mundial. Y lo está haciendo de una buena manera en razón de que han tenido, digamos, la perspicacia de poder fomentar a empresas que han surgido para la elaboración de abonos orgánicos, de modo tal que se están 18 empresas, microempresas, están produciendo 60.000 toneladas mensuales de abonos orgánicos, cerca de 800.000 toneladas de abonos orgánicos a nivel, digamos, del año, y más de 1,5 millones de litros de fertilizantes líquidos orgánicos. Esto ha llevado a que el Perú sea una de los 5 países que exporta productos orgánicos al mercado mundial. Esto, digamos, es positivo, pero, por ejemplo, el gobierno no hace nada para las posibilidades de trasladar esta virtud a la agricultura familiar, a la agricultura que abastece los mercados del consumo nacional.
Ya, y para finalizar entonces, Carlos, en este contexto, con este panorama, ¿hasta dónde hay probabilidades concretas o viables de que efectivamente lo que hasta ahora se ha manejado más de un año, la posibilidad de sacar del poder a Pedro Castillo, se consolide con un movimiento de ultraderecha asentado en este reconocimiento ciudadano con el triunfo en la alcaldía de este representante del que estábamos hablando? Bueno, ahí hay que agregarle el ingrediente siguiente. Tanto la ultraderecha, expresada en Keiko Fujimori y en los partidos que hoy controlan el Congreso y controlan y digamos han ganado en Lima, sin embargo han sido profundamente derrotados en todo el país. Ningún partido de los que está en la mesa directiva del Congreso han tenido una respuesta en la votación de las regiones y de las municipalidades. Y aquí se constata un divorcio que hay en el Perú. Digamos, el Congreso y la Presidencia de la República se eligen a través de partidos nacionales. Las elecciones municipales y regionales intervienen los partidos regionales y partidos locales. Los partidos regionales y partidos locales son los que ganan estas elecciones. Por tanto, hay como dos gobiernos en el Perú. Un gobierno que elige ejecutivo y legislativo, que digamos maneja la política nacional, pero no tiene un asentamiento en los territorios del país. Y esto se ha confirmado ahora de manera muy dura, muy fuerte. Por ejemplo, el partido de Keiko Fujimori, que llegó segunda, no ha ganado ningún gobierno regional, ninguno de los 24, y tampoco municipalidades. Entonces, digamos, hay este divorcio que también complica la crisis de gobernabilidad y lo que le había señalado, la crisis de régimen que el Perú tiene. Y no quiero dejar de pasar una última pregunta, Carlos, tiene que ver con el poder de los militares que usted mencionaba. Me quedó latente ese mensaje, esa idea de que hay un poder detrás del poder. ¿Hasta dónde el grupo militar de los que están en servicio activo, como los que están en servicio pasivo, todavía tiene una gran penetración en la política peruana? Mire, antes de los años, digamos, de los 90 hacia atrás, lo que teníamos en el Perú es un gobierno civil tutelado por los militares. Es decir, no podía hacerse nada desde el poder civil sin consultarle a los militares. Los militares daban la última palabra. Esta situación cambió profundamente con la caída del régimen de Fujimori Montesinos. Al caer ese régimen, se abrió un proceso de investigación, de persecución y de procesamiento judicial a todo el mando militar, que terminó en su gran mayoría preso por haberle descubierto no solamente crímenes de derechos humanos, sino también latrocinio. Entonces, a partir de eso, el poder civil se consolidó y el poder militar pasó a un quinto plano. Entonces, el poder militar está retornando a las posibilidades de convertirse en una fuerza de tutelaje del poder civil, lamentablemente con el mal gobierno de Castillo, que le está abriendo las puertas a esa posibilidad. Y entonces, quienes tienen la dinámica ahora de liderazgo son los exmilitares, y exmilitares que funcionaron con Fujimori y Montesinos, que sí tienen experiencia de poder, porque lo ejercieron. Y entonces ahora están queriendo volver a mover fuerzas de los militares en retiro o los militares que digamos, están fuera de la actividad. Sin embargo, el cuerpo militar que está en funciones aún se resiste señalando que es cumplidor de la Constitución, pero al interior también hay algunos halcones que están a la búsqueda de ver cómo es que recuperan el poder militar que pueda ser
ejercer tutelaje sobre el poder civil. Y esto sería muy, muy peligroso para el destino de la democracia del Perú. Claro que sí. Muchísimas gracias. Nos deja más preocupado de lo que pensábamos. Carlos, le mando un abrazo, que esté muy bien. Las gracias a ustedes y que les siga yendo bien en vuestro programa. Muchas gracias a Carlos Paredes, analista político, a propósito de lo que pasa en el Perú, tema que efectivamente no está en el análisis general de los principales medios, pero que sí nos importa porque Perú efectivamente es un país al que admiramos y queremos tanto, pero que efectivamente atraviesa por momentos muy difíciles. De esto volveremos a estar pendientes. Nos despedimos. Chao, chao.